hablando un poco, me imagino nos estabas escuchando. Estábamos aquí hablando de la inscripción en el consulado de un matrimonio. Y como estaba diciendo, y por terminar este punto, es importante que se haga el registro de los niños que tengamos, obviamente, aquí en territorio mexicano, si el padre o la madre es español, que obviamente para hacer la inscripción consular. Igual es importantísimo ello. Que se haga también, hay unos formatos y hay que entregarlo y hacerlo con el proceso que corresponde, ¿no? Que corresponde. Entonces, ese es muy importante, ese paso. Vuelvo a insistir, y por hacer un pequeño y cortísimo resumen de los ciudadanos españoles que y también es importante, se me olvidaba, y la autorización, emitida por la Oficina de Inmigración para que un extranjero pueda casarse. Eso es importantísimo. O sea, hay que hacer un trámite de inmigración donde te dan un permiso como extranjero, que estás de una forma legal aquí en México, bien sea obviamente porque estás como turista dentro de tu legalidad, o porque ya tienes un permiso en este caso de residencia, ¿no? Entonces esos son definitivamente los documentos que se requieren. Los digo muy rápidamente. Es ese formulario de solicitud de matrimonio que te entregan en el registro civil. Todo esto es para el extranjero, en este caso para el español o española. Original y copia de actas de nacimiento, ya lo que habíamos aclarado, que sean apostilladas y que sean traducidas al castellano, por si no tienen válida. Se tiene que hacer tiene que presentar un original de certificado prenuncial, que así se llama ese servicio, que es con un comprobante de ausencia de SIDA y tipo de sangre, ¿no? Emitido con menos de 15 días previos a la boda. No tiene validez si tiene 2 meses o 3 meses, tiene que ser 15 días. Después necesitaríamos la copia de las identificaciones oficiales con fotografía. En este caso, si está residiendo en México, pues en este caso del FMM, formato migratorio temporal o permanente. Ambos pasaportes, quiero decir, si los dos son, por aquí dicen, entre extranjeros, ambos pasaportes, pero si solo es uno extranjero, que es en el caso de españoles, pues sería solo un pasaporte, que es el del español. Después se requeriría también, si viene de un divorcio o de una viudedad, pues se requeriría esos certificados, si es aplicable el acta de divorcio o de defunción, siempre apostillada. También se necesita presentar original y copia de identificaciones oficiales de los testigos, de 4 testigos. Si son mexicanos, pues el IFE, y si son españoles, pues el pasaporte, ¿no? Les vale, si están de forma pues temporal, ¿no? Y también los extranjeros que se casen con un ciudadano mexicano deberán legalizar su unión en su país de residencia, que es lo que hablábamos en el consulado general. Y por último, autorización emitida por la Oficina de Inmigración para que el extranjero pueda casarse. No es muy complicado, nada más que es un poquito, pues, reunir la papelería, como se dice aquí, para hacer ese procedimiento, ¿no? No sé si, Elena, tú te casaste en España, ¿no? Sí, nos casamos en España y la verdad, como estuvimos allí viviendo bastante tiempo, al venirnos a México no se nos ocurrió legalizarlo. Pero tú no tienes el registro aquí, en el registro civil mexicano, legalizar el matrimonio en México. No, Uy, ándele. no estamos casados. Creo que es mejor, porque si hay divorcio, creo que comentaba Laura el otro día, no estoy segura, No, que te tienes que divorciar en ambos países, algo así, un rollo así creo que comentaba Laura el otro día. es más costoso. Lo que ocurre que, claro, para tener aquí, en el caso de un matrimonio que se acaban de casar, español y mexicana, o español y mexicano, para que a él le entreguen, o a ella, al español, al extranjero, el permiso de residencia, tienes que certificar el matrimonio en el registro civil mexicano, Claro, ¿no? claro, yo por maternidad lo Claro, hice, tú lo tienes entonces mis obviamente, hijos son mexicanos, claro, entonces porque eres sí, mamá de mexicanos, pero si por ejemplo no hay hijos, porque nos acabamos de casar,
Pues nos están enseñando su jirafita, que es muy guapa tu jirafita. El hijo de Elena. Es que está despierto mi mexicanito, entonces. Sí, como estamos hablando de él, pues está ahí despierto. Pues fíjate que o sea, en tu caso, obviamente tú has demostrado para tener tu permiso de residencia. Además, la gran ventaja es que cuando eres ya mamá de mexicano obtienes, o papá de mexicano, obtienes el permiso de residencia permanente directamente, sin pasar por la casilla de salida, como decía aquel, ¿no? Es decir, ya es directamente. Entonces, en el caso de los españoles que se casen sin tener hijos, sería registrar el matrimonio civil en México para ese trámite, ¿no? Porque si no está complicado de que demuestren que están casados con mexicana, ¿no? Pues estas son la parte de si nos estamos casando un español o española con mexicano o mexicana aquí en México. Y recordar que es importante registrar ese matrimonio en el consulado, que es como si estuviéramos registrando el matrimonio en España, en el registro civil. ¿Para qué vale todo esto? Pues en el momento que tengamos hijos vamos a poder registrarlos en el consulado, en el registro civil, poder emitir los pasaportes y bueno, y todo lo que conlleva, ¿no? por el tema, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte y continuamos hablando de los matrimonios mesiñoles. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la que tú los cafetales vuelven a sentir. Echas tristón canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche se escucha gemir. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a ser. Únete al espíritu de tu radio. Contigo desde el corazón de la radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Radio Fundación Casa de España en México. Es tu radio. Te esperamos. Vamos a cantar la España, la cobra de Andalucía. San Isidro en Madrid, a las fallas tan hermosas, a las fallas tan hermosas, a San Isidro en Madrid, a las fallas tan hermosas, a San Isidro en Madrid, a las fallas tan hermosas, y a las fallas tan hermosas, a Pamplona, San Fermín, a Almira de Zaragoza, a Pamplona, San Fermín, a Almira de Zaragoza, españolea.
Santander, donde ya termina el mapa. Donde ya termina el mapa. Por Asturias y Santander, donde ya termina el mapa. Por Asturias y Santander, donde ya termina el mapa. Donde ya termina el mapa. Me acuerdo de mi Rocío, que es la española más guapa. Me acuerdo de mi Rocío, que es la española más guapa. Españolear, españoleando, vamos a españolear, vamos a cantar la España, que España quiere bailar. Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche. Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti. Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis venas. Nunca sabré en qué viento llegó este querer. Mi vida llama a tu vida y busca tus ojos. Beso tu pelo, rezo en tu cielo, late mi sien. Ya siempre unidos, ya siempre mi corazón y tu amor. Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma: ven hacia mí, y así el día vendrá que amanezca por ti. Una luna de miel. Nunca sabré qué misterio nos trae. Pues sí, amigos, estamos aquí después del matrimonio celebrando la luna de miel. Es un efecto que llega después de casarse o de unirse en matrimonio. Hemos tenido hoy en este programa, al principio, lo digo para quien nos llegó tarde a la conexión, puede escucharlo después en iTunes, en Spreaker, en cualquier red social, nuestro programa, solo poniendo Radio Casa de España o Españoleando, que es nuestro título de nuestro programa, y ahí va a poder escuchar tranquilamente luego, mañana, pasado, cuando terminemos la emisión en streaming, pues la gran entrevista que nos concedió y nos ofreció José Mayuste, el componente de Martes y 13, que ha tenido la gentileza de saludarnos y de concedernos esta entrevista. De hecho, hemos hecho casi una hora de entrevista con él y recordando sus grandes sketch de Martes y 13 y sus participaciones, como por ejemplo era en la película Aladdin de Disney, esa película tan entrañable que todos hemos visto alguna vez, todos los que tenemos niños, una o varias veces. Él hacía o doblaba ese personaje que era el genio maravilloso, un genio genial de la lámpara, ¿no? Y otros muchos más personajes que ha doblado y que también al final pues nos mandaba José Mayuste un saludo, ¿no? Como nos mandó en su momento un saludo gran cantante español que todos vais a conocer. Hola, soy Sergio Dalma y quiero mandar un saludo a todos los españoles que viven en México y en especial a los que escuchan Radio Casa de España. Besos. Hola, soy Pepe Domingo Castaño. Bueno, ahí en México, cuando cantaba, me llamaban José Domingo, por aquellos motivos de tan grato recuerdo. Voy a cambiarte la vida. Un saludo muy cariñoso para mi querido México y para Españoleando de la Fundación Casa de España en México DF. Un abrazo muy mexicano, muy gallego.